Esa predicación apostólica, oral o escrita, continúa en la sucesión apostólica, dándoles a los apóstoles y a sus sucesores, por imposición de las manos, ese encargo de transmitir lo que a su vez ellos han recibido. Bueno, pues hoy vamos a ver la relación que hay entre la tradición y la Sagrada Escritura, una fuente común que va a ser el Espíritu Santo y un fin común, la revelación del misterio de la persona de Cristo, y a la vez dos modos distintos de transmisión. Hablando de la tradición, vamos a ver también que hay dos tipos de tradiciones, la llamada apostólica, que es la que hemos visto que forma parte como canal de la revelación divina, y las tradiciones eclesiales, que son las manifestaciones variables dentro del concepto de tradición. Relación entre la tradición y la Sagrada Escritura, y esos dos tipos de tradición con mayúscula y la tradición eclesiástica, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Creo que es un tema que hoy hay que explicar bien, porque yo creo que hoy en muchos grupos, sobre todo tradicionales, hay crisis de tradición y sobre todo de magisterio. La Sagrada Escritura y la tradición. Y la relación que hay, por lo tanto, entre Sagrada Escritura y tradición. Después seguirá con la interpretación del depósito de la fe, ese depósito de la fe que ha llegado a nosotros, conocido con el nombre de revelación divina por la palabra de Dios y la tradición, ha sido confiado a alguien, a la totalidad de la Iglesia en primer lugar, al magisterio de la Iglesia de una forma específica que va a expresar la verdad del depósito de la fe, sobre todo en lo que llamamos y conocemos nosotros los dogmas de fe o las declaraciones solemnes de nuestra fe que se convierten en normativa de la fe, con otros temas que van ligados a la transmisión de la fe, como el sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios y el crecimiento en la inteligencia de la fe a través de la teología. Bueno, pues esos son los temas que tocan a continuación. Hoy llegaremos hasta donde llegaremos. Vamos a ver hoy esa relación que hay entre la tradición y la Sagrada Escritura. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver hoy en esa transmisión de la revelación el tema de la tradición y la Sagrada Escritura. Después veremos los dos tipos de tradición, la tradición apostólica propiamente dicha y la tradición eclesiástica. Si nos da tiempo, hablaremos sobre la interpretación del depósito de la fe y no sé si llegaremos a ver el papel del magisterio de la Iglesia en la interpretación de la revelación, sea la parte de la Sagrada Escritura que la parte también de la tradición, que siempre tiene que ser leída en comunión con el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es la fe? Como esa adhesión, ¿recuerdan? Adhesión de la inteligencia de la voluntad a Dios que se revela y nos comunica su vida. El hombre le da la adhesión de la inteligencia de la voluntad y eso es la fe, la adhesión a Dios que se revela y nos entrega y nos comunica su vida. Dentro de la fuente de la revelación se habla de la relación que hay entre la tradición y la Sagrada Escritura, diciendo que es una fuente común. ¿Cuál es la fuente? Evidentemente el Espíritu Santo, Dios mismo, y eso es lo que nos dice el número 80 del Catecismo de la Iglesia Católica,
que nos dice que la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, Dios, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Cita ahí la Dei Verbum de nuevo, en el número 9 del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es ese fin? Que una y otra hacen presente y fecundo, no solamente presente y fecundo, hacen que el misterio de Cristo presente en la Iglesia dé también sus frutos. El misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar Jesús con los suyos hasta el fin del mundo si no hay una comunidad que lo hace presente con su acción, que proviene de la misión que ha recibido del mismo Cristo? Pues eso es lo que dice en el número 80, una fuente común. Aquí está abajo el número 80, porque emanan los dos de una misma fuente y tienden a un mismo fin, que es hacer presente y fecundo el misterio de Cristo en la Iglesia. Dice, hay dos modos distintos de transmisión de esta tradición. ¿Cuáles son estos dos modos distintos? Y ahí veremos la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. El primer modo, dice el número 81, evidentemente es la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué función tiene la tradición con la palabra, con la Sagrada Escritura? Dice, la tradición recibe la palabra de Dios, y hay dos momentos de recepción de la palabra de Dios, pero para los cristianos, los que creen en Jesús, esa palabra de Dios la reciben por medio de Jesucristo, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Cristo ha encomendado la palabra de Dios a los apóstoles para transmitirla íntegra, ¿a quién? A sus sucesores. Ahí tenemos la tradición, recibe la palabra de Dios, por lo tanto. ¿Cuál es la primera palabra de Dios que recibe? Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, pero Jesucristo integra en su persona, en su vida, en su mensaje, lo que era ya palabra inspirada para los judíos, que es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y por lo tanto a través de Jesucristo, también los apóstoles eran judíos, asumen también como palabra revelada y palabra de Dios, Sagrada Escritura, los libros que ya formaban parte del Antiguo Testamento, especialmente, ¿verdad? Ya sabemos, el Pentateuco, los profetas, los salmos, los libros oracionales, los libros históricos y evidentemente también los libros sapienciales. Y ellos lo reciben de Cristo, con la misión de transmitirlos íntegramente a sus sucesores. De ahí vendrá después la tradición apostólica y la tradición de los padres de la Iglesia. Para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, dice el número 81, tienen aquí tres verbos que son importantes dentro del concepto de la tradición. En primer lugar, ellos recibir, eso es lo que se llama el depósito de la fe ya construido, reciben el depósito de la fe. ¿Pero con qué finalidad? Para que ellos la conserven, recibir para conservar. O sea, la tarea de la Iglesia es conservar lo que han recibido. Conservar, por eso es conservadora, pero es conservadora de una tradición viva, porque esa tradición viva va a hacer posible que esa misma palabra de Dios sea válida para siempre, que es el Espíritu Santo el que la va a mantener en esa validez, ¿verdad? Reciben, la conserven, dirán, la expongan, no es conservarla como un museo, la tienen que exponer, la tienen que dar a conocer y la difundan fielmente en la predicación. Por lo tanto, los sucesores de los apóstoles que han recibido este depósito de la fe, la primera misión que tienen es conservar,
exponer, difundir por medio de la predicación. Y así nos dice el número 82, eso lo he expresado aquí en el 81a y en el 81b. En primer lugar, la Sagrada Escritura como palabra de Dios porque es inspirada. En segundo lugar, esa Sagrada Escritura que se transmite desde los apóstoles a sus sucesores. ¿Para qué? Para que la puedan conservar, exponer y difundir desde la predicación. Tenemos de ahí que la Iglesia, en el número 82, a la cual está confiada la transmisión de la interpretación de la revelación, aquí ya está haciendo una afirmación muy importante. Nos está diciendo que si es a la Iglesia a la que se le ha confiado la transmisión y la interpretación de la revelación, está diciendo que no se le ha confiado a los individuos en cuanto tales, a los individuos separados unos de otros, que era el principio de Lutero. Todos como bautizados somos inspirados y por lo tanto podemos interpretar las Sagradas Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. Es que no se ha confiado al individuo, se ha confiado a la Iglesia. La Iglesia no es el conjunto de los individuos que la componen. La Iglesia tiene su origen en la Trinidad, dirá también el Concilio Vaticano II, y como su origen en la Trinidad va a ser y va a formarse progresivamente desde la vida de Jesús hasta la formación de los apóstoles, la última cena, el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el envío a predicar. Y ahí empieza esa Iglesia, ya está formada progresivamente en la historia de la salvación como el pueblo de la nueva alianza que va a ir expresándose y haciéndose presente en lo que nosotros conocemos como iglesias locales, de tal manera que en cada una de las iglesias locales está toda la iglesia, pero toda la iglesia no es la suma de las iglesias locales. Bueno, ahí he dicho todas unas cosas que hay que matizarlas mucho, no me voy a entretener en eso, porque esos son principios de eclesiología del Concilio Vaticano II. Pero sí es importante, y he querido subrayar, que la transmisión y la interpretación de la revelación no está encomendada al individuo, sino que está encomendada a la Iglesia. Ya hemos visto ese proceso: Cristo, los apóstoles, la sucesión apostólica. Y en esa interpretación la Iglesia, no el individuo solo, la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura, como algunos pretendieran. Si no está en la Escritura, entonces no vale. Bueno, vamos a ver si está o no está y en qué manera la Iglesia va a proponer también la interpretación e incluso los dogmas de fe y la doctrina católica, a veces sacados de la Escritura o siempre ligados, pero presentes también en la tradición de la Iglesia. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, no solo de la Escritura. Y así las dos, es decir, tradición y Escritura, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Y está citando aquí la Dei Verbum número 9. Veremos que aquí el problema es interpretar la tradición de la Iglesia con las tradiciones eclesiásticas, que algunos confunden en el día de hoy esos términos, tradición apostólica y tradiciones eclesiásticas. Yo siempre pongo el ejemplo de la Eucaristía. En la Eucaristía se ve muy presente esa diferencia entre la tradición apostólica y la tradición eclesiástica. La tradición apostólica es lo que dice San Pablo: lo que yo he recibido os lo transmito. Es decir, que la última cena Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo, y tomó el vino y dijo: esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Cada vez que celebramos anunciamos tu muerte. Esta es la tradición apostólica. ¿Cuál es dentro de la misa las tradiciones eclesiásticas? El ritual expresado en el misal, que en este caso tenemos el misal romano del Vaticano II, de Pablo VI, que es distinto, por ejemplo, al ritual que se crea, creo que fue Pío V, desde el Concilio Vaticano II, desde el Concilio de Trento,
que es el rito llamado y conocido como el rito tridentino. El rito es distinto, esas son las tradiciones eclesiásticas, por lo tanto no es inmutable, ni quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que es el que correspondía a una época determinada. Ahora nuestro rito es el rito del Vaticano II, el de Pablo VI, el que conocemos, que celebramos en las lenguas vernáculas, pero que también existe en el rito latino. Saben que es una traducción del rito del latín a las lenguas vernáculas. Entonces, no saca exclusivamente de la Escritura, sino también de la tradición, la verdad de lo revelado. Vamos ahora a hablar en la próxima diapositiva sobre la tradición apostólica y las tradiciones eclesiales, ya que lo he adelantado, entonces vamos ahora a explicarlo y a leerlo desde el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente en el número 83 sobre la tradición apostólica y las tradiciones eclesiales. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles. Está claro, La tradición apostólica evidentemente es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Tenemos ahí, esa es la tradición, lo que aprendieron de las enseñanzas de Jesús y de su vida, de sus ejemplos, inspirados por el Espíritu Santo. En efecto, esa tradición que hemos dicho que se transmite oralmente y por escrito. La primera generación de cristianos todavía no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento, dirá el número 83, mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, ha existido esa tradición oral, que poco a poco se ha ido escribiendo, se ha transmitido por escrito, hasta que ha llegado a lo que conocemos nosotros hoy como el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas apostólicas, los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis. Esa es la tradición apostólica. Es preciso distinguir de esta tradición apostólica, dice el número 83b, las tradiciones, y ahí vienen las tradiciones eclesiales, las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Como ven, las tradiciones eclesiales tienen mucho que ver con la localidad de la única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, y se expresan en concepciones teológicas. Por ejemplo, los padres griegos y los padres latinos acentúan aspectos distintos a la hora de acercarse al misterio de la Trinidad, al misterio de Jesucristo, al misterio incluso de la gracia. Dentro de la historia de la Iglesia, pues se han desarrollado tradiciones teológicas diferentes. Por eso no hay que escandalizarse que unos acentúen unas cosas, que otros acentúen otras cosas. Hoy mismo hay también acentos que parten, que emanan de tradiciones teológicas distintas. Disciplinares, el derecho canónico del Concilio Vaticano II, no es el mismo derecho canónico, que fue fruto también de Trento y el Concilio Vaticano I, ha cambiado, son disciplinas o prácticas disciplinares de la Iglesia que forman parte de las tradiciones eclesiales según los tiempos y según los lugares en las que se encarna esa Iglesia católica en una iglesia particular. Litúrgicas, las litúrgicas son muy claras. Otro ejemplo de las litúrgicas es que hay muchos ritos dentro de la Iglesia católica, que son todos ritos católicos, pero no es solamente el rito latino. El rito siríaco, siro-malabar, siro-maláncara, el rito armenio, el rito griego, ortodoxo, maronita, hay muchos ritos dentro de y no sé cuántos hay en número,
que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos, según las iglesias locales se han ido encarnando en culturas distintas y que ha generado, por eso forma parte de la gran tradición de la Iglesia, las tradiciones eclesiásticas, es decir, litúrgicas. El rito litúrgico puede cambiar, como ven, puede variar según los tiempos y lugares, pero la tradición grande, es decir, esa liturgia en la que se expresa la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, eso sí forma parte, evidentemente, de la gran tradición apostólica. Refiriéndose a las tradiciones eclesiales, constituyen, dice, formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas. Hay una gran tradición, por lo tanto, que se adapta y se expresa de distintas maneras a los diversos lugares, no solamente a los diversos lugares, sino también a las diversas épocas. O sea, según las épocas, las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas, devocionales pueden cambiar. Lo que en un tiempo parecía que era el no va más, pues hoy se manifiesta con el no sentido. O sea, ya no tiene sentido expresar la fe hoy como se expresaba en las devociones determinadas, X devociones. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo nos va conduciendo en la comprensión de la revelación. Entonces dirá, ¿cómo se puede hacer esto? Dice, solo a la luz de la gran tradición, aquellas tradiciones eclesiales podrán ser mantenidas o modificadas. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un obispo que se le ocurre? ¿Un grupo de fieles que dicen la Virgen se nos ha aparecido y nos ha dicho que tenemos que hacer eso y tenemos que cambiar o no cambiar esto? No. A la luz y bajo la guía, nos está diciendo, del magisterio de la Iglesia. Miren lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, así que aquello que alardean de decir yo tengo la palabra de Dios y el Catecismo de la Iglesia Católica, no pueden cambiar o mantener las tradiciones eclesiales, ni mantener, sino a la luz y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Yo aquí no puedo sino hacer un excursus en lo que hoy algunos grupos tradicionalistas quisieran mantener, cuando lo que ha sido dentro del magisterio de la Iglesia ha sido una concesión para evitar un cisma, que no se pudo evitar y que por lo tanto entró a formar parte ahora de la misma celebración y que algunos están invitando a ir ahora a esas misas, cuando simplemente se mantienen justo para que los tradicionalistas, es decir, aquellos que dicen que aceptan el Concilio Vaticano II, pero se ve que tienen dificultad en aceptarlo, están celebrando esa misa tradicional, para que no se hagan lefebrianos o se unan a esa Iglesia que sí ha formado ya un cisma. Les voy a decir que históricamente, después del Concilio Vaticano II, la misa tridentina se ha mantenido como una concepción que hizo ya San Juan Pablo II y después Benedicto XVI a los tradicionalistas en orden a facilitarles su integración en la Iglesia de después del Concilio Vaticano II. Les dijo, muy bien, pueden seguir celebrando esta misa con tal que eso no conlleve un rechazo del Concilio Vaticano II, pero no lo propone como lo ideal. La misa que se ha creado como el rito actual es el de Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, y es la que corresponde al espíritu del Concilio Vaticano II. Ellos piensan que la misa tridentina expresa mejor la tradición de la Iglesia. No, señor. La tradición de la Iglesia está presente en la misa de Pablo VI, completamente la tradición apostólica. Ese ritual corresponde a lo que ha hecho la Iglesia, de adaptarlo a que exprese mejor hoy la gran tradición y el gran misterio que es el misterio de la Eucaristía. Bueno, es un ejemplo que pongo, y algunos lo ponen, no, pues vamos, porque es el latín además, ¿verdad? Bueno, yo no tengo nada contra el latín, al contrario, pienso que el que sabe latín tiene una gran riqueza de acceder a unos tesoros inmensos que hay en nuestra tradición en su lengua original. El latín no solamente es una tradición
sino que sabemos que a lo largo de muchos siglos, muchos escritos de grandes autores de la Iglesia, pues han sido escritos en latín y no en las lenguas vernáculas. Bueno, es un ejemplo. La tradición apostólica viene de los apóstoles y transmite las enseñanzas recibidas de Jesús, iluminados por el Espíritu Santo. Hay una etapa, que es la etapa anterior, que ya es testigo de esa tradición, que va a aterrizar en la formación del Nuevo Testamento, que a su vez se hace testigo de esta tradición apostólica. En segundo lugar, hay que distinguir la tradición que viene de los apóstoles de las tradiciones eclesiásticas. Estas son locales, formas particulares de la gran tradición, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, adaptadas según los lugares y las épocas. Estas tradiciones, que pueden ser tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales. Una tradición teológica, por ejemplo, es la que se pregunta ¿por qué se encarnó Jesucristo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Pues unos dicen que Dios se hubiese hecho hombre aunque no hubiese existido el pecado, porque la finalidad de la encarnación es la revelación plena del misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto del amor de Dios a los hombres. ¿Ven? Entonces el motivo de la encarnación no es la salvación, sino la revelación de Dios en plenitud. Y la otra tradición pues dirá que sí, que el motivo de la encarnación es la salvación de los hombres. ¿Están en contradicción estas tradiciones teológicas? No, son acentos distintos. Evidentemente, la realidad es que somos pecadores y la realidad es que si Dios no se hace carne, nos ha sido revelado, es imposible la salvación. Bueno, pues ahí tenemos esas dos tradiciones teológicas. La tradición griega, ¿qué enfatiza? La divinización del hombre. Dios se ha hecho hombre para divinizarnos, ¿verdad? ¿Y qué enfatiza la tradición latina? La encarnación del Verbo. Dios se ha hecho hombre porque solo un hombre perfecto, que es hombre y Dios, puede salvarnos del pecado. Ven que los acentos son un poquito distintos, la divinidad y la humanidad, pero no implica, ya en los mismos evangelios también hay esos acentos, lo que no quiere decir que no se afirme la verdadera humanidad y divinidad en todos los evangelios. Voy a dejar, porque si no nos iríamos muy lejos, la interpretación del depósito de la fe y el magisterio de la Iglesia para la siguiente intervención, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.